Una pregunta que nos podemos hacer es ¿dónde se encuentra localizado en OpenMP? Bien, OpenMP lo podemos ver que digamos el núcleo de él está en esta parte, está en lo que se llama la capa del sistema. Él tiene una librería que es un runtime que lo que va a permitir es correr aplicaciones que tienen implementado o han incorporado las librerías de OpenMP. Con las aplicaciones de usuario o las aplicaciones de usuario interactúan directamente con las librerías de OpenMP, pero para poder usar esas librerías es necesario incorporar dentro de nuestros programas directivas del compilador. En algunos casos nos apoyamos en variables de ambiente que nos van a establecer cómo debe ser el comportamiento de nuestro programa. Entonces, una aplicación incorpora directivas de compilación en las cuales se utilizan o se apoyan en las librerías de OpenMP. A la hora de ejecutarse es probable que las variables de ambiente determinen el comportamiento de nuestro programa basado en OpenMP y entonces aquí es donde ocurre la ejecución como tal de nuestro programa utilizando el runtime de OpenMP. Es claro que el sistema operativo debe proveer algunos mecanismos que soporten conceptos como el de memoria compartida e hilos. Asumimos entonces que lo que subyace a nivel del hardware es un espacio de direcciones compartido de memoria, los cuales pueden ser accedidos por cualquiera de los procesadores o de los núcleos que constituyen un dispositivo de procesamiento como es la CPU. OpenMP, ¿qué no es? Bien, algo que debe quedar claro es que OpenMP no es para sistemas de memoria distribuida. Esto está orientado mayormente a sistemas de memoria compartida, no distribuida. Algo que es claro también es que no siempre la forma como está implementado OpenMP es idéntico para todos los vendedores o todos los fabricantes de software. Es decir, que uno puede tener un programa OpenMP que se comporta de cierta manera, por ejemplo en Linux, tiene un comportamiento particular, pero en Windows ese programa ya no se comporta como quisiéramos. Otro aspecto es que no se garantiza la forma o el uso eficiente de la memoria. Eh, digamos que lo que hace este OpenMP es tratar de hacer su mejor esfuerzo para simplificar el uso de hilos a un usuario o a un programador, pero no garantiza que esa sea la mejor forma de usar esa infraestructura de hardware sobre la cual las aplicaciones del desarrollador corren. Entonces, en ese orden de ideas, es posible que si alguien es muy hábil escribiendo programas utilizando la librería Pthread, pueda comportarse mejor su aplicación en Pthread que utilizando OpenMP. Otro aspecto importante entonces es que OpenMP no chequea las dependencias de los datos. El usuario debe ser muy consciente de cómo ingresa las directivas de compilación de OpenMP, que si hay conflictos a la hora de acceder a un dato concurrente, pues si el desarrollador no tiene cuidado de eso, van a haber problemas con OpenMP. Otro aspecto que no es core o no es fundamental en OpenMP es que se garantice una forma sincrónica de acceder a archivos cuando son ejecutados por programas en paralelo. Lo que quiere decir esto es que es posible que usted tenga un programa que tiene múltiples hilos, que todos están tratando de acceder al mismo archivo y OpenMP no hace nada respecto a las operaciones de lectura o escritura que puedan ocurrir sobre ese archivo y es responsabilidad del programador tratar de acceder de forma coordinada y ordenada a este archivo sin que se afecte entonces la integridad del mismo. ¿Cuáles son las metas de OpenMP? Entonces, lo primero es buscar un estándar, digamos, considerando que existen diferentes arquitecturas de memoria compartida. Entonces, lo que se busca es darle una visión unificada de esos esquemas de memoria compartida al programador. Esto se apoya bastante en que muchos vendedores de hardware y software apoyan esta iniciativa de OpenMP, que por lo demás ha sido bastante exitosa hasta el momento.
Algo que es importante es que OpenMP es bastante sencillo de incorporar en programas secuenciales. Con unas pocas directivas de compilación, uno puede tener, digamos, un paralelismo importante dentro de sus aplicaciones. Entonces, lo que nos quiere decir esto es que con una curva de aprendizaje muy hacia arriba, muy empinada, vamos a poder tener, perdón, vamos a borrar esto que esta curva quedó mal hecha. Uno lo que nota en algunos casos es que si uno, por ejemplo, tiene, esto es mi plano cartesiano, hay ciertas tecnologías en las cuales el crecimiento del conocimiento es muy tendido y cuesta mucho. Cuando utilizamos OpenMP es probable que uno pueda tener una productividad muy rápida a la hora de utilizar este tipo de sistema como es OpenMP. Otro aspecto importante es que tenemos una API que está especificada tanto para C y C++, incluido Fortran, que es uno de los lenguajes que se utiliza bastante en computación científica. Y algo que es interesante es que este API aplica para muchas plataformas, como son las plataformas Unix, las plataformas Windows, incluido las plataformas Mac. Con todo esto, lo que queremos decir es que OpenMP es una herramienta muy importante a la hora de desarrollar aplicaciones científicas que inicialmente se pensaron de forma secuencial, pero que ahora se busca que sean en paralelo explotando las unidades de procesamiento que encontramos hoy en nuestros procesadores como son los múltiples núcleos. Luego, OpenMP es un actor importante a la hora de desarrollar aplicaciones paralelas dentro de la comunidad científica y la industria.